¿Cómo entender la recursividad? La recursión es cuando una función se llama a sí misma. Qué bien suena eso. Pero esto conlleva un riesgo, y es que la recursividad se puede volver un bucle infinito. Y otro más es que si no entendemos cómo ocurre o cómo es que está funcionando la ejecución del código, no vamos a saber cómo utilizarla o qué resultado nos va a devolver la recursión. Pero hoy vamos a entender esto de una vez por todas. Primero, vamos a preparar el terreno. Para entender la recursión, tenemos que pensar en qué orden son ejecutadas las instrucciones de código en JavaScript y entender pues muy bien cómo funciona el return en una función o incluso cómo funciona de la manera más básica las funciones en JavaScript. Así que si tú ya sabes esto, puedes adelantar el video, y si no, pues vamos a explicarlo de una manera muy sencilla y rápida. ¿Cómo son ejecutadas las instrucciones de código en JavaScript? A grandes rasgos, JavaScript sigue un orden lineal, es decir, podríamos decir que empieza a leer desde la primera línea hasta la última y va ejecutando ese código. Hasta que termina de ejecutar esa línea, sigue con la siguiente y así por el estilo. Veamos un ejemplo muy sencillo en Run.js. Si se dan cuenta, tenemos aquí 6 variables. Las primeras 2 variables, que es saludo y nombre, tienen como valor hola y Alfred respectivamente, y las otras dos de la línea 4 y 5 tienen, ¿verdad?, como valor el 5 y el 2, es decir, valores numéricos. Después en la línea 7 tenemos una nueva variable que se llama respuesta, el cual tiene como valor la concatenación de saludo, de un espacio, un string que es un espacio, y el nombre. Y después en la línea 8 tenemos respuesta 2, que es el resultado de la multiplicación de número y de múltiplo. Muy bien, después en la línea 11 y 12 tenemos, por decirlo así, la impresión o estamos mostrando el resultado de respuesta y de respuesta 2, lo cual lo podemos ver en el lado derecho de la pantalla. Tenemos aquí hola Alfred y tenemos aquí el valor 10, que es el resultado de 5 por 2. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó? Cuando JavaScript, digámoslo así de esta manera para que lo podamos entender, cuando JavaScript empieza a ejecutar el código, empieza a leer desde la línea 1 en adelante. Entonces en su memoria guarda el valor de saludo y el valor de nombre, y después el valor de número y el valor de múltiplo. Después en memoria, en otro espacio de la memoria, ahora va a guardar el resultado de respuesta, que sería la concatenación que nos da como resultado hola Alfred, y en respuesta 2 guarda el resultado de la multiplicación de 5 por 2. Y después se encuentra JavaScript que hay que mostrar estos resultados y lo hace en este tipo de orden. ¿Qué pasaría si nosotros ahora respuesta 2 lo cortamos de aquí, lo ponemos primero, es decir, antes de respuesta? Pues de una manera muy intuitiva podemos determinar lo que ocurrió, que ahora primero nos coloca el número 10 y después nos coloca el hola Alfred. JavaScript ejecutó básicamente de la línea 1 a la 8 lo mismo. Primero guardó en memoria lo que era respuesta y después guardó en memoria lo que era respuesta 2. Pero a la hora de presentar el código, JavaScript se dio cuenta que lo primero que teníamos que hacer era mostrar respuesta 2 y después respuesta. De esta manera, tal vez un poco muy sencilla, muy vaga, pues estamos entendiendo un poquito, para aquellos que tal vez todavía tenían alguna duda, cómo es que va ejecutando JavaScript pues el código. Lo vamos a ver en recursividad, esto es importante y lo vamos a entender un poco mejor después. Ahora, otra cosa importante es cómo operan las funciones, el return de las funciones, es decir, cómo retornan algo las funciones y cómo trabajan, por decirlo así, las funciones. Vamos a ver un ejemplo también muy sencillo y para esto vamos a declarar una función. Primero utilizamos la palabra reservada function, donde le estamos diciendo a JavaScript que vamos a empezar a declarar una función. Si queremos después utilizar esa función en otra parte del código, vamos a necesitar pues poder llamarla y para eso le asignamos un nombre. Así que después de function podemos colocar el nombre que le querramos dar a esta función, que en este caso va a ser prueba. Abrimos los paréntesis porque esto es la sintaxis, la manera en cómo se declaran las funciones. Después de los paréntesis colocamos las llaves y adentro de las llaves vamos a colocar todo el código que necesitemos que realice esta función.
por el momento solamente le vamos a decir que retorne un valor numérico que va a ser, por ejemplo, el 5. Muy bien, esta es la estructura básica, muy sencilla de una función. Recuerda, utilizamos la palabra función, le ponemos un nombre para poder utilizarla después, ponemos los paréntesis y dentro de las llaves vamos a colocar el código que queremos que realice nuestra función. Ahora, para que nosotros podamos ejecutar esa función, necesitamos utilizar el nombre de la función, lo cual ustedes ya pueden ver que aquí nos está diciendo que prueba es una función. Para que se ejecute, tenemos que invocarla y para esto simplemente ponemos los paréntesis. Y ahora podemos ver el resultado, que es 5. ¿Por qué? Porque la función simplemente nos retorna un 5. Ya que esto es un valor, o sea, esto ya es un valor, podemos guardarlo en una variable nueva, que por ejemplo en este caso va a ser res. Res es igual a lo que nos retorna la función. Y la función que nos retorna el 5. Así que si ahora imprimimos del lado derecho de la pantalla, res, que es quien guardó el return o el resultado de la función, nos da el número 5. Entonces recuerda esto rápidamente. Si tú no pones, ¿verdad?, los paréntesis, simplemente estás diciendo que ahora res va a ser también la función, por decirlo así. Así que esto es la que nosotros podríamos invocar. Esto es solamente como ejemplo. Muy bien. Ahora, las funciones pueden realizar muchas otras cosas más. De hecho, en recursividad vamos a ver que se va a poder llamar a sí misma. Pero como un ejemplo rápido, vamos a poner una variable que va a ser num y que va a ser igual a 10. Y vamos a poner otra variable que va a ser mult, por ejemplo, mult, y va a ser igual, por ejemplo, a 2. Y nosotros podríamos trabajar con estas variables dentro de la función, es decir que num se multiplique con mult. Y aquí de esta manera, cuando nosotros estamos invocando precisamente en la línea 8 a la función, lo que hace la función era algo parecido a lo que vimos hace rato. Empieza a ejecutar línea por línea lo que está dentro de la función. Primero se encuentra que hay dos variables, que es num y mult, tiene su valor, los guarda en memoria y después hace la multiplicación. El detalle por el cual seguimos viendo el valor número 5 al lado derecho de la pantalla es porque la función al final sigue retornando ese valor, sin importar que ya realizó todo el código que tenía antes de ese return. Si nosotros queremos retornar el valor de esa multiplicación, la línea 4 es la que podríamos retornar en lugar de ese 5. Y ahora vamos a ver que el resultado es el return de la función, ¿verdad? El resultado es el return de la función, que el return es número por mult, o sea 10 por 2. Por eso es que tenemos el número 20. Pues bien, con esto creo que nosotros podríamos ahora entender un poco mejor cómo funciona la recursividad. Un punto muy importante y que lo voy a decir de rápido es de que recordemos que las funciones pueden recibir parámetros. Es decir, estas variables podrían entrar como parámetros. Por ejemplo, ponemos aquí que recibe un parámetro que se va a llamar num y uno que se va a llamar mult. Entonces, ahorita nos dice que no es un número. ¿Por qué? Porque multiplica num por mult, pero num y mult no tienen asignados ningún valor. Para que nosotros les asignemos el valor, lo podemos hacer directamente aquí o, ¿verdad?, para que sea más dinámico y más funcional esta función, valga la redundancia, pues lo que haríamos es que a la hora de invocarles les pasamos el valor de cada parámetro. Si num está colocado primero, vamos a colocar primero el valor de ese num. Así que le podemos poner un 15 y ahora le estamos diciendo que num vale 15. Así que cuando retorna, este es un 15, pero multiplicado por nada. Por eso nos sigue diciendo que no es un número. Pero si ahora le ponemos el 2, ahora sí nos va a dar el 30, porque num es el 15 y mult es el 2. Muy bien, ahora sí, pasemos a ver cómo podemos entender la recursividad. Algo muy importante es que necesitamos saber que en JavaScript existe una pila de ejecución. Es decir, que JavaScript almacena las tareas que tiene que hacer una función en una pila de ejecución y tiene que realizar la última instrucción para seguir con la siguiente. Algo así como una lista de tareas, pero siempre realiza la última tarea asignada y hasta que termina esa tarea pasa a la siguiente. Así que en recursión lo que vamos a estar haciendo es que empezamos a llenar esa pila o lista de tareas y hasta que realice la última tarea va a seguir con la que sigue. Si quieres entender mejor cómo funciona la pila de ejecución, te recomiendo el video
del canal La Cocina del Código, donde explica muy bien la pila de ejecución. Vamos a empezar ahora nosotros con un ejemplo que va a hacer que mi computadora explote. Pero esto va a servir para que veamos primero el concepto básico de la recursividad. Así que vamos a hacer una función que le voy a poner recur de recursividad, y lo que va a retornar va a ser precisamente a ella misma, es decir, recur invocada. Ahí está. Si nosotros ahora invocamos a recur, primero vamos a ver que esto es una función, pero en el momento que yo la invoque me va a aparecer un error. Y el error que me está marcando el run.js es que hemos excedido el máximo de llamadas a la pila de ejecución. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que ocurrió es que, como se estuvo llamando la función a sí misma, entró en un bucle infinito. Es como si yo te dijera que cada que digas tu nombre en voz alta, debes repetir tu nombre en voz alta. Entonces, ¿qué pasa si te digo que digas tu nombre? Por ejemplo, si te llamas Simón, dirías Simón. Y en el momento que tú te escuchas decir Simón, entonces vas a tener que repetir Simón. Y otra vez, como te volviste a escuchar, vas a tener que volver a repetir Simón. Y entonces entrarías en un bucle infinito donde te estarías diciendo Simón, 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 Simón. ¿Cómo podemos detener este bucle infinito? Creando una condición que cuando ésta se cumpla, la función deje de llamarse a sí misma. Es como si te dijera, cuando yo te diga alto, entonces ya no repitas tu nombre. Entonces, después de que estás repitiendo tu nombre, tu nombre, tu nombre, y te diga alto, en ese momento te vas a quedar calladito. En recursividad, a esto se le llama el caso base. Vamos a verlo en código. Algo, ¿verdad?, que podemos hacer es pasarle un parámetro. Es decir, pasarle que reciba, no sé, un número, por ejemplo. Vamos a poner un num. Y entonces cuando ya se invoque también va a recibir ese mismo parámetro, pero, ¿verdad?, con la peculiaridad de que le vamos a ir restando un número. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como caso base. Si nosotros ahorita le ponemos un 10, ¿verdad?, y por ejemplo, la invocamos, vamos a seguir teniendo el mismo error, porque no hemos declarado esa condición, no hemos puesto el caso base. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer la condición y le vamos a decir que cuando num sea igual, por ejemplo, a 0, entonces ya no queremos que retorne la recursividad o que se retorne el llamado a sí misma, sino que ahora lo que queremos que retorne, por ejemplo, que sea el alto. Vamos a seguir con el ejemplo, alto. Entonces ahora sí, nosotros vamos a recibir ese alto. ¿Pero qué está pasando? Porque no lo vimos, ¿no? Podríamos pensar que simplemente retornó alto y nunca se ejecutó esto. En realidad sí lo hizo. Y para eso, ¿verdad?, podemos hacer una operación precisamente aquí. Por ejemplo, si ponemos num más el resultado de la recursividad, vamos a ver que nos imprime 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y cuando era el valor de num fue 0, nos responde el alto. Si queremos que ya nos haga la cuenta bien hechecita, entonces podríamos decir que nos retorne el num. Y en este caso sí vamos a ver un resultado, que sería 55. Si nosotros le hubiéramos pasado el 1, sería el 1. Si le pasamos el 2, sería en este caso el 3. Si pasamos el 3, sería un 6. ¿Y qué valor crees que sea si le pasamos un 4? Va a ser un 10. Si le pasamos un 5 va a ser un 15 y si le pasamos un 6 va a ser el 21. Ahora, tal vez tú te diste cuenta que lleva, digamos, un tipo de patrón esta serie, pero en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo en la recursividad? Es decir, ¿cómo se está ejecutando el código? ¿Cómo es que se está aplicando lo que mencionábamos de la pila de ejecución? Primero te lo voy a decir leyendo el código aquí contigo y después te voy a poner una pequeña animación que te va a explicar cómo se está ejecutando el código paso por paso, que tal vez de una manera más visual te va a servir mucho más. Pero primero vamos a pensar, está recibiendo un 6, vamos a poner un número más pequeño, el 5. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás invocando el 5, entonces la función empieza a ejecutarse, recibe un 5, empieza a evaluar este if, pero como no se cumple ya que 5 no es igual a 0, lo que retorna es un 5 más la recursividad, o mejor dicho, más la invocación a la función. Acuérdate lo que vimos al principio, si es que lo viste. Cuando tú invocas una función, el return es el valor
de esa invocación. Pero en este caso el problema es de que lo que tú estás invocando todavía no es un dato como tal, es decir, no es un número tampoco como tal, sino que está esperando a encontrar ese valor. Entonces le estás diciendo, mira, 5, súmalo a lo que te devuelva el return de este llamado. Pero en este momento tú le estás mandando ahora un 4, porque 5 menos 1 es 4. Cuando viene acá, se da cuenta de que este if otra vez no se cumple, y entonces tiene que volver a hacer esto. Y dice, ahora es 4, porque el num que le habías pasado ahora vale 4. Pero lo quiere sumar, pero no encuentra con qué sumarlo, sino que con lo que se encuentra es con otra vez el llamado a esa función. Pero ahora el llamado a esa función va a ser un 3, porque 4 menos 1 es un 3. Y lo hace así hasta que la última vez, cuando num vale 1, trata de sumarse con el return de ese llamado. Pero ahora sí lo va a obtener, porque num menos 1 es 0. Entonces cuando se vuelve a invocar, se encuentra con este if. Este if lo que hace es retornar el valor. ¿Y cuál es el valor? Va a ser 0. Entonces empieza a ejecutar ahora sí las tareas, porque ahora sí ese return es un 0 y va a sumar 1 más 0 es 1 y luego vuelve a ejecutar lo que había dejado pendiente hasta que llega con el resultado 15. Tal vez en este momento todavía no me has entendido muy bien, pero seguro con la animación te quedará mucho más claro. Así que vamos a verla. Muy bien, pues aquí tenemos el ejemplo. Es una función que se llama prueba, que recibe como parámetro num. Este num va a ser un valor numérico. De hecho, si tú te fijas en la parte de abajo, está la invocación prueba y como parámetro le pasamos un 5. ¿Qué es lo que hace la función en su interior? Bueno, lo que hace la función en su interior es que primero tenemos un caso base y decimos que si num es igual a 0, vas a retornar num, es decir, va a terminar retornando 0. Pero si esa condición no se cumple, lo que vamos a retornar precisamente es la recursividad haciendo una operación. Es decir, vamos a retornar el valor que nos hayan puesto en num más la invocación de prueba, pero pasándole como parámetro el mismo valor num restándole 1. Esto va a servir porque va a llegar un momento en el que entonces se va a cumplir la primera condición, que es cuando num sea igual a 0. Pero ¿recuerdas que al principio del video decíamos que cuando invocamos a una función, este es equivalente al return de esa función? Pues bien, vamos a ver cómo en la pila de ejecución se van a ir almacenando precisamente ese return. Es decir, el return que tú ves después del else es el que se va a ir almacenando en la pila de ejecución. Así que fíjate cómo ocurre esto en la animación. Primero, tenemos que cuando nosotros invocamos a prueba y le pasamos como resultado el 5, esto es equivalente a este primer return. Es decir, return 5 más la invocación de prueba de 5 menos 1. Pero recuerda, la invocación de prueba de 5 menos 1 también nos va a devolver o es equivalente a un return. ¿A qué return va a ser equivalente? Al siguiente return que vemos en la animación, que en este caso sería del return de 4, porque ahora el 4 es el que se pasó como parámetro debido a que 5 menos 1 es 4. Así que la respuesta a la segunda invocación, es decir, a prueba 5 menos 1, su respuesta o su return va a ser 4 más prueba, o sea la invocación prueba de 4 menos 1. Entonces esto nos va a devolver un nuevo return que sería return de 3 más la invocación de prueba de 3 menos 1, lo cual nos va a terminar entregando otro return que va a ser igual a 2 más la invocación de prueba de 2 menos 1, lo cual nuevamente nos entrega otro return que ahora va a ser return 1 más prueba, o sea la invocación prueba de 1 menos 1. Quiere decir aquí que lo que le vamos a entregar a la siguiente invocación es un 0, porque 1 menos 1 es 0. Y como decíamos, tenemos nuestro caso base. Así que en ese momento, cuando se invoca prueba 1 menos 1, es decir, prueba se le pasa el valor 0, entra la condicional if, o el caso base, y entonces nos va a retornar 0, debido a que num es igual a 0. Así que retorna ese 0. ¿Quién va a utilizar ese 0? Bueno,
lo utiliza quien lo haya invocado. Recuerda otra vez, la invocación es el equivalente al return, es decir, que la invocación de prueba 1 menos 1 es igual a ese 0, a ese return. Así que ahora sí podemos hacer la suma de return 1 más el return que nos devolvió 0, que es lo mismo que simplemente hacer la suma de 1 más 0. Así que ahora ese nuevo return nos va a entregar un 1, porque 1 más 0 es 1. ¿Y dónde va a ser utilizado ese 1? Pues quien haya hecho esa invocación, que en este caso sería prueba 2 menos 1, lo cual va a utilizar su lugar o va a ocupar su lugar y vamos a poder hacer la suma de 2 más 1, lo cual ahora nos va a devolver como resultado un 3. Y ese 3 o ese return, que el valor es 3, va a ocupar el lugar de quien lo haya invocado, que sería prueba 3 menos 1. Así que el valor ahora de nuestro nuevo return se sumaría con el valor que teníamos anteriormente, que era 3 más esa invocación, que ahora va a ser un 3. Esto nos devuelve como valor un 6, el cual también va a ser o va a utilizar o ocupar el lugar de quien lo haya invocado, que en este caso era prueba 4 menos 1. Entonces, al tener ese valor en ese lugar, ahora sustituirlo por ese valor, vamos a poder hacer la suma de 4 más 6, lo cual nos entrega un nuevo valor o un nuevo return o un resultado que sería 10. Y ese 10 va a utilizar o va a ocupar el lugar de la primera invocación que se hizo en la pila de ejecución en nuestra recursividad, que sería de la invocación de prueba de 5 menos 1. Entonces, como se sustituye ese valor 10, ahora sí podemos hacer la suma de 5 más 10. Como ya no hay tareas por ejecutar, el return o el último resultado sería el 15. Y así es como funciona la recursividad y la pila de ejecución en este ejemplo.